contable, fiscal y de los negocios. BPS News. Noticias desde otra perspectiva. Estimados amigos, muy buenos días tengan todos ustedes. Bienvenidos una vez más a esta cápsula de BPS News. El día de hoy vamos a contar con la presencia de un gran amigo. Vamos a platicar sobre efectos del impuesto en la Ciudad de México y en el Estado de México. Dos detalles muy finos, muy interesantes que vamos a contar para ustedes dentro del tema de tópicos fiscales. Posteriormente pasaremos como siempre a nuestra entrevista con el empresario designado para el día de hoy y asimismo, si nos da tiempo, pasaremos a la noticia contada desde otra perspectiva. Les recordamos una vez más, llámenos 55 70 10 6987, repito 55 70 10 6987, y tenemos en pantalla nuestras líneas Buró Profesional, @Buró Profesional, lvidals@bps.com.mx, acordón @bps.com.mx. El día de hoy vamos a contar con la presencia de nuestro amigo Fernando Taboada, platicando acerca de lo que es impuestos estatales. Sin más por el momento, vamos a dar inicio a nuestra cápsula en tópicos fiscales. Tópicos fiscales. Lo más relevante del mundo fiscal. BPS News. Lo más relevante del mundo fiscal. BPS News. Ya estamos aquí, amigos. Bienvenidos una vez más, su servidor y amigo Álvaro Enrique Cordón Álvarez. Vamos a platicar acerca de un tópico fiscal que es el impuesto de la Ciudad de México, porque toda la gente no entiende por qué hay que pagar impuestos, creen que solo es el impuesto sobre la renta. Para tales efectos está con nosotros nuestro amigo y decano Fernando Taboada Solares. Fer, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Por nada, Álvaro, con mucho gusto aquí para platicar un poquito respecto a los impuestos locales de la Ciudad de México y del Estado de México. Mira, vamos a comentar rápidamente por qué se tiene que pagar impuestos en la Ciudad de México y por qué se pagan impuestos en el Estado. Vamos a concentrarnos en los impuestos, llamémoslos locales, a diferencia de los impuestos del país, que son los impuestos federales. Desde luego que todos sabemos que los impuestos federales son para todo el país prácticamente, y de algún modo dentro de la ley, de las leyes de ingresos estatales, viene una participación que da el gobierno federal a cada uno de los estados. Y que desde luego cada uno de los estados y los municipios y las delegaciones y todo como lo tengamos separado, sí, tienen una serie de gastos que no corresponden al Ejecutivo Federal, que corresponden a la localidad. Entonces tendríamos que entender, Fernando, o sea, vamos a ser claros, tendríamos que entender que la federación recibe dinero por los ingresos federales. Es correcto. Y tiene que pagar los gastos de carácter federal. Sí. Pero dice, oye, aparte, en cada estado paga tus gastos de tu estado. Cada municipio paga los gastos de tu municipio. Sí. Pero independientemente de que cada quien tenga que pagar, en la federación sigue dando dinero a cada uno, sí, para que puedan sobrevivir. Sí, sí. Me suena eso como si fuera una casa, con los hijos que ya se van, pero no se van. Pues el sí, papá le sigue dando. Sí, ¿Te suena? Sí, ¿Te suena? Sí, y lo peor, Álvaro, es que si hiciéramos un comparativo de los ingresos que percibe cada una de las localidades, vamos a llamar así a cada uno de los estados propios, es muy poco comparado con lo que recibe de participación federal. O sea, eso es terrible. Sí, definitivamente. A ver, poniendo un ejemplo frío, Fer, tú corrígeme. Los hijos ya se casaron y cada quien tiene su casa. Y el papá pues le sigue ayudando al hijo. Una cosa es decirle, te doy una pequeña ayuda y tú con tu dinero mantienes tu casa. Pero lo que me acabas de decir es que el hijo pone 5 pesos, que es su sueldo, y el papá le da 10, porque los gastos de la casa son 15. Sí. No, en terrible. términos generales, sí. Y mira, te puedo decir,
En la Ciudad de México, bueno, que es el que estamos tocando, y el Estado de México, los porcentajes de participación que da el Estado, en la Ciudad de México tenemos una participación del 51% por parte del gobierno federal, y en el Estado del 72%. 51, o sea, Más de la mitad. Y es el estado que recibe menos participación. no, bueno, estamos. Hay estados que perciben el 99% de participación estatal para sus gastos. No me digas eso. Pues quiere decir que no, en ese estado que recibe el 99, a ver, el estado que recibe el 99 quiere decir que no capta ingresos ¿No? de su estado. Vive de las participaciones, efectivamente. A ver, entonces, Fernando, ahora entiendo por qué cuando entra dinero al país de impuestos, el país lo recibe, lo tiene en una gran canasta y reparte a cada uno estados. Sí. Esa partecita que le da a cada uno se llama la participación estatal. Correcto. ¿Sí? La Ciudad de México recibe el 50 y qué. 51.56. O sea, del total de gastos de la Ciudad de México, el 51% lo paga la Federación. Sí, no es exactamente así, pero sí, porque es el ingreso. Aquí estamos hablando del ingreso, pero sí, efectivamente, igual es en el gasto. El gasto, el ingreso. Tengo que participar en el ingreso. Así está es. para cubrir el gasto. Así es. Y en el caso del Estado de México, escúchenlo bien, que capta ingresos del Estado de México para cubrir su gasto, es el 72.6. Es un mundo de dinero. Sí. Y además, si viéramos o si vemos los ingresos totales del gobierno de la Ciudad de México, hablamos de cantidades exorbitantes, son 267.965 millones de pesos. Y en el Estado de México se perciben 377.935 millones de pesos. Es increíble. Eso es lo que ahí ya va considerada esta participación. Sí, claro, sí. Ya va. Es el total, sí. Fernando, es que sí es un número que asusta, porque amigos, entendámonos. El gobierno federal le da una participación de todo lo que recibe a cada estado, porque baste comentar, Fer, que de acuerdo a la ley dice que todos los mexicanos debemos de contribuir al gasto público, ya sea de la federación, estados o municipios. Sí. Entonces, la federación, que es todo el país, capta ingresos, pero también cada estado capta ingresos, sí, y cada municipio también capta ingresos. Es correcto. Entonces, si el gobierno, cuando recibe el impuesto sobre la renta, el IVA y otros impuestos, IEPS, tiene que repartirle a cada estado. Sí. Híjole, Fernando, me estás diciendo cuánto le queda al país, a la federación, sin las participaciones estatales. ¿Tienes más o menos alguna idea? No te mentiría si damos alguna cifra. Imagínate, sería una cantidad, pues estamos hablando más del 50%. Sí, definitivamente. Si a ese dinero que recibe la federación le quitas el otro cantidad que es, creo que el 20% del Producto de Ingreso Bruto interno, en materia de pensiones. Sí, de beneficios. ¿Qué queda? Sí. Impresionante. Por eso estamos teniendo resultado negativo en la balanza del país. Claro. Porque por eso no hay el país, dinero que alcanza. ¿Será por eso que el país este año se va a tener que endeudar 2 billones? 2 billones, que son millones de millones. Sí. Adicionales a lo que tiene del presupuesto de egresos. Mira, yo creo que cambiando un poquito el tema principal que traíamos, que sí va a tener que endeudarse hasta ahora, porque va a decir, los primeros años no me endeudé. No se endeudó, pero todo lo que tenía el gobierno ahorrado, todos los fideicomisos y todos los dineros ahorrados, se los gastó. Pues no me digas que no se endeudó, Fernando. Se endeudó, pero no me digas que no se endeudó, porque la historia marca, y ahí queda registrado, como cada año en la ley de ingresos se percibe una cantidad de endeudamiento normal
para cubrir el gasto. Esto es, repito amigos, escúchenlo, esto es como cualquier casa. Todos ustedes que nos están escuchando gastan con su tarjeta de crédito para cubrir gastos de su casa. Eso es exactamente como el país. La tarjeta de crédito es un préstamo. Al final del año le acaban debiendo X cantidad al préstamo. Así es, cada año el país pide prestado dinero y le queda debiendo. Y va pagando con sus intereses. Es correcto. Que valga el comentario, Fer. Cuando traes un alto nivel de seguridad, la tasa de interés es baja. Es menor. Mientras más alta seguridad traigas, la tasa de interés más baja. ¿Qué ha pasado en México en todo este sexenio? Que no hemos tenido tantas, al contrario, y entonces las tasas de interés se han encarecido. Exactamente. México se ha ido a una inseguridad de tal nivel que las tasas internacionales que nos cobran por los préstamos son caras. Sí. Por eso también, amigos, y con eso termino esta intervención para que tú continúes, Fernando, sí les decimos, mientras más se logre bajar la inseguridad, México va a florecer porque va a pagar menos intereses al extranjero. Si sigue la inseguridad, México va a gastar mucho dinero en pago de intereses de su deuda externa. Y eso, llámate el nombre del partido que gobierne, eso le cuesta al mexicano y eso te cuesta a ti, amigo, que nos estás viendo. Fernando, vamos a seguir si eres tan amable. Muy bien. Otra cuestión interesante es que de los ingresos locales que se espera percibir tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México, hay un renglón específico de impuestos locales. En el caso de la Ciudad de México hay muchos impuestos, pero podemos destacar el impuesto sobre nóminas y el impuesto predial. Son los dos fuertes, ¿no? Que son efectivamente los dos impuestos más fuertes que tiene el país, la Ciudad de México. Hasta hace muchos años, el impuesto más fuerte que tenía la Ciudad de México era el impuesto predial. Ya no. No, ya no, hace muchos años que dejó de serlo. A raíz de que... Pero ahora es el impuesto sobre nóminas. Ahora es el impuesto sobre nóminas. Bueno, está bien. Pero, a ver, impuestos sobre nóminas entiendo que se pague cada día más, puesto que se supone que está creciendo la gente que está trabajando bajo un esquema serio, legal, profesional. Es correcto. Serio, legal. Es correcto. Híjole, síguele. Ahorita les voy a decir una nota, por favor, recuérdenmelo. Y fíjate, los impuestos totales que va a cobrar la Ciudad de México representan alrededor del 47% en la Ciudad de México. Y los impuestos en el Estado de México, del gran total que tiene, representan el 63%. O sea, estamos hablando de dos cantidades tremendas, que es mucho dinero. El impuesto es lo que le da vida a la economía de cada uno de los estados. Sí. Es con lo que se pagan sus gastos. Sí. Perdón, en el Estado de México representan los impuestos el 7%, ¿no? El 62% lo representa el impuesto sobre nóminas en el Estado de México. Uh-huh. Y en la Ciudad de México, el 47% lo representa el impuesto sobre nóminas. Por eso, son dos cifras muy fuertes. Sí. O sea, mientras más siga la gente trabajando, es excelente, va a venir una gran cantidad de dinero que se va a captar. Yo creo que es muy buena el dato, Fernando, pero yo te preguntaría, en estos dos, ¿por qué ha bajado el predial? Claro. Mira, en el impuesto predial te voy a comentar otra cuestión. La ley de ingresos en la Ciudad de México establece 16,700 millones de pesos de ingresos. ¿Y cuánto crees que tenemos en el Estado de México en la ley de ingresos? ¿Cuánto? 0.00000. Ok. La ley de ingresos, el presupuesto que hacen en el Estado de México de la ley de ingresos, no pone ingresos de impuesto predial. ¿Cómo va a ser? No puede ser. Pues eso está en la ley. Eso lo puedes ver. No puede ser así. A ver, bueno, no, claro que no puede ser así. Por eso me llama la atención, porque no tiene ni 5 centavos de ingreso. Y yo dije, no, pues es que este año no nos van a cobrar el predial. Y entonces yo vivo en el Estado de México. Yo ya pagué. Y fui a pagar y sí me cobraron. Claro, carísimo. Y le dije, oiga, pero pues no está, pues lo siento mucho, pero aquí hay que palmarle. No, pero a ver, entonces esto podría ser un tema terrible, porque si no sale en la ley, en el Código Financiero del Estado de México, Fernando. No, en la Ley de Ingresos del Estado. En la Ley de Ingresos del Estado, por eso, ahí viene la clasificación. Si no aparece en la cifra,
se puede amparar toda la gente. Sí, seguro que se podría amparar, pero por ahí también en la propia ley de ingresos del Estado dice todos los ingresos que no estén presupuestados tendrán que llegar a la Federación estatal. Sí, pero debe ser muy claro, porque sí. las leyes, dice, en la ley de ingresos y la Constitución marca que la causación del impuesto debe ser clara, precisa y específica. Debe decir cuánto va a captar el Estado, no es saber cuánto me cae a la bolsa. Tengo una cantidad específica. Pues aquí, te repito. Pues estimados amigos abogados, dícese por voces del señor Fernando Taboada, dice que hay un renglón para pegarle al Estado de México. Yo no digo que lo hagan, solo lo comento, ¿verdad? Si no está en la ley del Estado de México, que cuánto vas a pagar de predial, todos los que ya pagamos predial, tendríamos que ampararnos ante esta situación. Sí. ¿Qué más noticias nos traes, Fernando? A mí me llama la atención que ahora me dices, Estado de México no deberías de haber pagado predial, aun cuando te están cobrando de una cantidad impresionante. Sí. Y en el Distrito Federal, Fernando, igual. ¿Cuánto es de predial? No, en el Distrito Federal sí tenemos un impuesto predial alto, tenemos el 63%. Por eso, pero Ajá. Yo veo que es insuficiente. Y lo peor, sí es insuficiente, pero lo peor es que la propia ley de ingresos y algunas disposiciones del Código Fiscal de la Ciudad de México establecen áreas donde no se va a pagar el impuesto o no se paga prácticamente nada de impuesto. ¿Por qué, Fernando? ¿Por qué no se paga el impuesto? Yo entiendo, porque he visto ahora grandes publicidades que en enero, febrero, marzo paga con descuentos. Bueno, esa es una facilidad que antes estaba establecida en la ley de ingresos y el porcentaje de descuento era anual, o sea, ahí la disposición no estaba ya regulada como hoy ya aparece en el Código Fiscal de la Ciudad de México, ya establecido y ya no es una prestación, un beneficio anual, sino ya está por ley, llamémosle de esa manera. Antes era el 12% de descuento y el 10, el 12. ¿Ahora? Ahora es el 8 y el 6. De todos modos es atractivo. Económicamente, pues te beneficia más el 8%, que hoy tampoco es tanto, porque hoy con las tasas de interés, pues a lo mejor te conviene más dejar ese dinero invertido, te va a dar el 11%. No recomiendes nunca a la gente dejar de pagar para ganar intereses bancarios. No vale la pena. No vale la pena. No lo hagan. El margen no vale la pena. No, porque además cuando la autoridad te determina o te hace una revisión, te puede poner multas adicionales, que puede haber hasta multas de 50%. No lo hagan, amigos. No estamos recomendando que no. Puedes pagar en su momento cada bimestre y sí vas a tener un beneficio. Pero, ¿qué riesgo hay? Que a veces, cuando llega el momento del pago, pues hay un gasto extraordinario, hay otra cuestión y entonces no lo paga uno. Y entonces ya no aprovechamos ni el descuento ni el interés. Entonces aprovechemos, si podemos hacer el pago anual, hagámoslo en forma anual. Pero además, ¿qué crees? Que en el caso de la Ciudad de México hay otra serie de beneficios. ¿Cómo qué? Como por ejemplo, aparte de estos descuentos que están ya establecidos en el código, como adultos mayores. En el caso tuyo y mío. Sí, sin duda. Los dos. Pero los inmuebles tienen que tener un valor determinado, no pueden excederse de cierto valor. A ver, ¿cuál es el valor determinado? 2,5 millones más o menos. O sea, si vale más de eso. Si vale más de eso, no tienes ese tipo de beneficio de descuento como adulto mayor. Okay. Ojo, también tiene que estar a tu nombre. No puedes decir, es que yo vivo aquí, pero está a nombre de mis hijos. Y no, tiene que estar a tu nombre el inmueble. Correcto. Entonces, aquí es muy importante. ¿Hay beneficio para adultos mayores, descuento de pronto pago? Sí. Tanto en el Estado de México como en el Distrito Federal, ¿verdad? Sí. Fíjate que en el Estado de México fue muy agradable llegar yo con mi credencial del INE, con mi domicilio de donde vivo, donde es, y sí me dieron el descuento. Sí. Sí me dieron el descuento. Entonces, amigos, escúchenlo. Por favor, si van a pagar, lleven su credencial del INE. Si es su casa y está a su nombre, les van a dar un descuento. Por favor, se les aplicará sobre un monto del pago del predial, pero es interesante. Hay otros descuentos, hay zonas que no se pagan impuestos, Fernando.
Hay zonas, hay diferentes beneficios, de algún modo es un beneficio, como por ejemplo la zona de Iztapalapa. Iztapalapa tradicionalmente tiene descuentos del impuesto predial y también del agua. ¿Por qué? Porque recibe el agua por tandeo, hay una serie de beneficios también en el agua, cuando no recibes el agua en forma directa, que llega potable, Sí. Entonces ahí hay un beneficio, no te cobran ese tipo de impuesto. Y también cuando tienes inmuebles que han sido dañados, por ejemplo, por cuestiones de sismológicas, por algún evento extraordinario, también tienes un beneficio. Pero te voy a decir con quién, a ver, luego me dices con quién hay que acudir, porque no es cierto. Les dices que fuiste dañado por un sismo, y bueno, hacen hasta lo más cansado con tal de no darte. Sí, no, es otra cuestión. Tienes que acudir a la propia Secretaría de Finanzas, pero tienes que además tramitar ante la Secretaría de Gestión Integral y de Riesgos y Protección Civil que te den la valoración de que tu inmueble está dañado, o sea, sí, desafortunadamente. Pero hay descuento. A ver, pero hay descuento. Okay. Sí. Tenemos descuento, entonces. Había antes uno que era de techos verdes, Fernando. ¿Todavía existirá? Sí hay cierto beneficio, pero al final de todos modos tienes que pagar. Porque por un lado te dicen que como es un techo verde, tienes un cierto descuento, pero como tu techo verde está muy bonito, pues tiene un valor catastral. Okay. Y entonces ahora tienes que evaluarlo y tienes que determinarle un valor catastral que va a subir el valor de tu inmueble, pero vas a tener el descuento. Para ir cerrando, Fernando, porque el tiempo nos acota siempre contigo, ¿algún descuento que me des en el Estado de México adicional del de adultos mayores? Fíjate que en el Estado de México hay otra cuestión importante, que en la Ciudad de México, en el caso de empresas, prácticamente hay una obligación adicional. ¿Cuál? Que es la de dictaminarse. Uf. O sea, en ambos estados, Distrito Federal y el Estado de México, hay que dictaminarse. Sí. Cuando la casa te vale ¿de cuánto? En el caso de la Ciudad de México, estamos hablando de importe superior a 38 millones de pesos. Ahorita te doy la cifra. Exacta. Pero más o menos. Porque por aquí es 36 millones de pesos en materia del Distrito Federal, más o menos, ¿no, Fer? 35 millones 564 mil pesos. Ojo, si tú tienes varios inmuebles, y en ese es el caso de empresas sobre todo, varios inmuebles que a lo mejor en lo individual no llegan, no valen 35 millones de pesos. Tienes 5 de 8 millones. No, 5 de 10 si quieres. 5 de 8 de 10 es igual. En lo individual no llegan a los 35 millones de pesos, pero la disposición, también esto fue una modificación que vino hace algunos años, decía que por cada inmueble, y entonces cuando se dieron cuenta de que había empresas que decían no, pues escrituros separados todos los inmuebles, pero en su conjunto sí llegan a estos 30, o sí superan estos 35 millones 564 mil pesos, entonces tienes que dictaminar todos esos inmuebles. ¿Eso es Distrito Federal? Sí. En el Estado de México. Tienen que ser, perdóname, sí, solo de actividad empresarial o también ya entran los de casa habitación. No, aquí si en casa habitación tienes renta, sí entran. Porque ya lo que renta de casa habitación. Renta de casa habitación. Entonces esa se tomaría que sí. Se toma, así es. Pero si es uso casa mixto, habitación, no. Uso mixto. Sí. Si es uso de casa habitación. No. Oye, ¿y si la rentas para casa habitación? Es renta. Es renta. Es renta. Ojo, amigos. Es renta. Ojo, amigos. ¿Saben por qué lo digo? Porque hay gente que dice, no, eso no nos toca. Claudia, iniciamos en 2 segundos contigo, Claudia. Nada más termino el punto. Veo tu sonrisa. Gracias. Sí. Quiero decirles a todos, amigos, que es importante, porque hay gente que tiene en la central de abastos propiedades. Y esas, sumadas sus bodegas, pueden costar más de esos millones. Sí, pero fíjate que tocaste un tema de un lugar donde hay concesión. Ay, es concesión, no es propiedad. No es propiedad. Uf, es un temazo. La central de abastos es concesión, no es propiedad. Es temazo, entonces tiene que ser propietario. Sí, claro. Dueño, no permitido el uso goce. Sí, así es. Pero entonces el propietario que fuese debiese de dictaminarse.
Sí, pero como es un inmueble seguramente propiedad del propio gobierno, no. ¿El gobierno no se dictamina? No se dictamina, no. No, perdóname, Fer, el gobierno no se dictamina. No. Pues debería. Sí. Debería, sí. Para eso estamos, ¿verdad? Sí. Oye, me decías del Estado de México. En el Estado de México, por ejemplo, el dictamen es obligatorio, pero el dictamen no lo emite el contador público. Ah, caray, ¿cómo que no? No, porque ahí las características del impuesto predial son muy diferentes y el que está habilitado es el evaluador. Es el perito evaluador, así es. Es el perito evaluador, pero eso entonces, es para efectos de predial. Es solo para efectos de predial. En el Estado de México también, y también en la Ciudad de México, hay otro dictamen que es el dictamen, hay otra base que también es el dictamen de impuestos sobre nóminas. A ver, ya cerramos con esto el programa, Fernando. Sí. Para Ciudad de México, base de dictamen de impuestos sobre nóminas. Para la Ciudad de México tenemos 300 trabajadores. ¿Y para Estado de México? En el Estado de México es muy diferente. Es monto. Porque es monto. Son, si mal no recuerdo, 400,000 pesos. 400,000 pesos para que pagues. De nómina. Y puedes tener 5 trabajadores. O uno. Y si gana más de 400,000 pesos, tienes que dictaminarlo. Pero espérame, en el Estado de México hay otra cuestión. A lo mejor no tienes trabajadores, pero le pagas a terceros, a prestadores de servicios. ¿Qué crees? Que allá también tienes que dictaminar. Amigos, está obligado a venir a darnos los datos, Claudia, para que los veamos tú y yo la próxima vez. Está obligado a venir a darnos una plática en materia de la obligación del dictamen Estado de México y obligación del dictamen del Distrito Federal. Con mucho gusto. Fernando, te agradezco mucho tu presencia el día de hoy aquí con nosotros. Gracias. Vamos a un corte. Gracias. Continuamos con la entrevista. El hombre light se alimenta de noticias, mientras que el hombre sólido procura hacer una síntesis de ellas. Vamos a un corte. BPS News, noticias desde otra perspectiva. Hola estimados amigos, su servidor Álvaro Cordón, estratega en el área fiscal y patrimonial de diversas empresas, catedrático de la Universidad Nacional y socio de Buró Profesional de Servicios. Estamos aquí para darte la mejor asesoría corporativa y patrimonial en el ámbito empresarial. Síguenos en redes, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, como @Buró Profesional de Servicios SC. WhatsApp 55 70 10 69 87. Para tener material siempre nuevo, basta confiar en las noticias. Estamos de vuelta. BPS News, noticias desde otra perspectiva. La entrevista. Aprende de los expertos. BPS News. Ya estamos aquí el día de hoy con la señorita Claudia Cruz. Claudia, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo estás, Álvaro? Oye, perdóname, pero ya ves que este señor Taboada nos daba datos raros y generándonos problemas. Tú que eres empresaria, más de 25 años de empresaria. ¿Cómo ves, Claudia? Pues mira, el tema de los impuestos siempre es un asunto bien delicado porque pues pareciera que no se ven reflejados a veces, ¿no? Oye, pareciera. Ya tendremos tema de qué platicar tú y yo, Claudia. Sí. Te veo que eres escolaridad de la mercadotecnia del Unitec, donde yo fui catedrático también muchos años, y laboralmente más de 25 años ya laborando. Claudia, platícanos hoy por hoy, Claudia Cruz, en Consultant Management Services. ¿A qué nos estamos dedicando, Claudia? Fíjate que la empresa es una organización que se dedica completamente al factor humano, desde el reclutamiento y la selección
hasta la capacitación, pasando por todos los procesos, ¿no? Obviamente nosotros lo que queremos es ser un departamento de recursos humanos externo, que te puedas apoyar en esta organización para cualquier tema que tenga que ver con el coaching, con el cumplimiento de metas, con el reclutamiento y selección, con la capacitación, con talleres, y trabajamos ad hoc a todos los clientes que tenemos, pues les hacemos un servicio, obviamente porque todas las organizaciones tienen una personalidad y son completamente diferentes, pues tenemos que trabajar servicios guante, ¿no? Que sí, todo es traje a la medida, ¿no? Sí, todo es traje a la medida. Si tú necesitas, por ejemplo, porque así lo solicita o así lo tienes dado de alta en la Secretaría del Trabajo, un plan, ¿no?, de capacitación y no tienes quien te lo administre, bueno, con mucho gusto lo podemos apoyar y damos de alta en la Secretaría del Trabajo los talleres o los cursos que necesiten para que sea válido y puedas cumplir con esta... Claudia, ahorita que hablas de esto, exactamente el día de ayer me lo comentaban, ¿tenemos que registrar todos los planes de capacitación ante la Secretaría del Trabajo? Deberíamos de... A ver, es que el deberíamos y la obligación, Sí. Porque tú y yo lo sabemos. Una cosa es que yo pueda contratar a que me des un coaching y estoy satisfecho porque me das el coaching siendo tú la registrada. Pero si yo no registro mis planes de capacitación en mi empresa, yo tengo que irlos a registrar. ¿Cómo es eso? Mira, tienes dos opciones, ¿no? Normalmente cuando ya se vuelve obligatorio es cuando tú tienes algún ISO dentro de la organización. Entonces, sí o sí, tienes que cumplir porque es parte de la calidad, ¿no?, que tú manejas dentro de la empresa. Sí o sí tienes que dar de alta un protocolo dentro de la Secretaría del Trabajo que demuestre, ¿no?, que efectivamente estás capacitando a los empleados. Eso es sí. Ahora, la Secretaría, sí. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social te pide que lo hagas. O sea, si ya tienes todos los documentos, digamos, obligatorios con los que toda la organización, las organizaciones deben de cumplir, ¿no?, que es, pues, registrar ante la Secretaría, no nada más por conveniencia del empleado, sino también para ti, porque le da seguridad al empleado, pero también tú tienes la seguridad de que estás cumpliendo con la ley, ¿no? Justo hace rato hablábamos justo de eso, ¿no? O sea, sí, claro, tienes que cumplir con la ley. Bueno, la Secretaría del Trabajo en sí te obliga o tienes que dar de alta pues todos tus contratos laborales, ¿no? Todos tus programas de capacitación, tienes que dar de alta si estás con algún ISO que tenga que ver con seguridad en el trabajo, o sea, lo tienes que hacer, es parte de la obligación. Al día, normalmente, pues las empresas pequeñas, MIPYMES o empresas familiares, tú sabes que es el 80%, ¿no?, del grosso de la capacidad económica del país, pues no lo hacen por falta de conocimiento. Pero créeme que en el momento en el que se enteran, cumplen muy bien con todas estas características, ¿no? Te quisiera preguntar, en el servicio que ustedes dan, como hablas todo de factor humano, capacitación, ¿también manejan, nada más así concreto para que me des, ¿también manejan esquema de nómina? No, eso es un tema muy delicado, ¿no? Exacto. Ahorita sí. Tú eres pura capacitación y hacer crecer al empleado. Es un tema delicado porque la ley cambió. Entonces, ahorita las empresas que se dedican a hacer este tipo de outsourcing están sumamente revisadas por la autoridad, cualquiera, el SAT, la Secretaría del Trabajo, el IMSS, ¿no? Entonces, es un tema delicado. Lo que se pretende justo con esta nueva ley es que las organizaciones se hagan cargo de sus empleados y paguen lo que vimos en la entrevista anterior, sus impuestos como debe de ser. Oye, fíjate que en esta área es bien interesante. Quiere decir que para efectos de todo trabajo, debes de demostrar que la gente que estás contratando está capacitada. Porque sí. Eso pasó hace muchos años, aparecían grandes contratos millonarios y la persona no sabía ni de qué trataba el tema. Pero ahora sí me estás diciendo que la Secretaría del Trabajo está poniendo un principio de control y orden. Sí, siempre lo ha habido. Obviamente las organizaciones, por la razón que sea, no lo cumplen al 100%, pero siempre lo ha habido. Inclusive,
dentro de o sea, si tú machas tu contrato laboral, en el contrato laboral normalmente debe de venir que si tú no cumples con las características para el trabajo para el que fuiste contratado y no asistes a las capacitaciones para cumplir con ese trabajo, o sea, si tú estás realmente blindado con un buen contrato laboral, obviamente tienes que cumplir con ese contrato tú también, porque es ida y vuelta, ¿no? Claro. Entonces, la empresa te da la capacitación, tú la tomas y entonces, obviamente, cumples con el contrato laboral y cumples con tus procesos que te pide la ley del trabajo. Hay empleados que abusan de esta situación en donde les dan una gran capacitación, toman la capacitación y un mes después renuncian. Porque ya tienen la capacitación y pueden ir a otro lugar a pedir un mejor sueldo, ¿no? Eso sucede. ¿Qué te puedo decir? Esa es una tristeza, debería estar condicionada una a la otra. Sí, hay muchas empresas que te blindan, ¿no? O sea, nosotros manejamos un área legal en donde precisamente la empresa está blindada para este tipo de situaciones. Entonces tú haces un convenio con la organización en donde dices, bueno, te voy a dar esta capacitación que te va a costar tanto, pero si tú renuncias antes de tanto tiempo... Te debería de costar. Fíjate que hace muchos años, en un plan de alguna de las empresas de comedores, les daban así los uniformes, la empresa lo paga, pero si tú lo vas a ir pagando en un cachito durante el tiempo de trabajo, porque se los daba y los trabajadores ya no regresaban a trabajar. O sea, o les das la capacitación y el trabajador se va. ¿Cómo puedes hacer que se amarre? Pues sujetándolo a un pago, alguna forma, alguna condicionante. El pago es delicado también. La ley del trabajo no te prohíbe descontar de la nómina lo que sea. Y si alguien denuncia esto, o sea, que les están descontando vía nómina algo, la nómina se tiene que depositar o entregar al 100%. Como debe ser, siempre debe de haber una mecánica para poder... Tú puedes hacer todas las mecánicas posibles para que te paguen, ¿no? O sea, firmar pagarés, hacer otro tipo de gestiones, pero la nómina por ley se tiene que entregar al 100%. Sí, claro. Y él puede firmar que una vez ya de ahí, él podrá pagar sus compromisos personales. Sí, se hace otro tipo de gestiones, ¿no? Pero si es meterse con el patrimonio del empleado es delicado. Entonces, Claudia, yo quisiera que me dijeras ahorita, por favor, ¿dónde localizarte? Porque el que nos está escuchando dice, yo no capacito a mi gente, o yo necesito capacitar a alguien, y a lo mejor son puestos más altos, puestos medianos, puestos más bajos, etcétera. ¿Dónde te podemos localizar, Claudia? Mira, el teléfono que tengo ahorita actualmente dado de alta para todos los atenciones a clientes, 81 16 24 37 96. Manejo toda la República Mexicana y en redes sociales estoy en Facebook como Per Consulting Management Services. Sí, ya estoy viendo 81 16 24 37 96 y PERC Consulting, repito, PERC Consulting Management Services a través de Facebook. Está saliendo en pantalla y lo decimos en voz alta porque también nos ven y nos escuchan a través de Spotify. Claudia, espero que tengas todo el éxito del mundo y con lo que estás comentando este año, estoy seguro que va a haber mucho tema de capacitación y esperamos contar contigo en un programa para que ahora tú seas la persona que nos des qué hay que entrevistar, qué hay que hacer en una entrevista, cómo verla a fondo, cómo ver. A mí me hablan mucho de ese 360 grados. ¿Te parecería? ¿Tú lo haces? Sí, es un análisis para saber en general cómo te encuentras tú ante los ojos de todo el mundo y cómo ves a todos los demás. Claudia, ¿qué te parece que coordinemos con Steffi una entrevista, pero no entrevista? Ahora tú siendo la parte medular del programa, para que nos platiques qué es ese 360 grados, sí, con mucho gusto. Cómo se vende y puedas expresarlo a todos nuestros amigos. ¿Te parece? Claro que sí, me encantaría. Un placer, como siempre, saludarte, te deseo lo mejor, el mayor de los éxitos, Claudia,
y estamos Igualmente. a tus órdenes en BPS News. Muchas gracias, que tengas excelente día. Feliz día, Claudia, gracias. Y a todos ustedes, amigos, nos despedimos, ya que el tiempo nos gana. El señor Taboada comenzó con sus temas, Claudia nos dio un concepto interesantísimo y ya está comprometida para otro programa para hablarnos del 360 grados. Nos vemos en la próxima cápsula de BPS News. Contamos con especialistas que dan soluciones contables, fiscales y administrativas a las necesidades de tu empresa. BPS, tu aliado en los negocios.